Presentamos un cordial saludo y bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta jornada académica de hoy, lunes 29 de enero de 2024. El tema, como ustedes lo ven en pantalla, es el análisis o una actualización, mejor, geopolítica y estratégica de la guerra de Israel contra Hamas en la zona de Gaza. Tenemos varios aspectos para analizar y unas preguntas para hacer al final. Como siempre, al final las preguntas les pedimos que se enfoquen en el tema que se está tratando. No reconstrucciones personales, ni análisis de complementarios, ni historias, porque entonces perdemos el foco. Entonces, como es una actualización, comencemos por ver estos detalles que son los que están de moda en los medios de comunicación. Ayer se sorprendió al mundo cuando se dijo que de manera increíble algunas de las armas con las que Hamás ha atacado a Israel son armas eh, de propiedad del ejército de Israel o procesadas de las bombas que no estallan, que las desarman los palestinos, los terroristas de Hamás, y en este tipo de talleres como el que vemos aquí, las reensamblan por partes y utilizan sobre todo los explosivos y la metralla de esas armas para armar nuevos cañones. Entonces, pues eso ha generado una cantidad de ires y venires y más problemas para el señor Netanyahu y para las fuerzas de seguridad, porque una vez más nos vuelve a sorprender a todo el mundo y en especial a quienes tenemos esta inclinación por el análisis de lo que ahí ocurre, que el país que es maestro, profesor, eh, referente de seguridad en el mundo, le hayan pasado estas cosas, pero le están pasando. Sucede que cuando ha habido otras acciones en otras épocas de Israel o de Hamás contra Israel y que Israel ha devuelto los ataques contundentes sin invasión terrestre contra Gaza, que recordemos que desde 2005 Israel se retiró de Gaza, han utilizado municiones antiguas, por ejemplo, misiles de los que había fabricado Estados Unidos para lanzar en la guerra del Vietnam y que le ha trasladado a los depósitos de Israel algunos de esos. Entonces, en épocas anteriores, esos misiles se disparaban, pero no les quedaba la claridad si todos estallaban, y efectivamente algunos no estallaban, y luego los palestinos, corriendo el riesgo de accidentes, un riesgo grandísimo, los desarmaban y con el explosivo armaban otros misiles, otros cohetes más pequeños que algunos les han funcionado y otros tampoco les han funcionado a ellos, a veces hasta en la distancia, porque los calculan y al lanzarlos desde la franja de Gaza hacia Israel, a veces caen dentro del mismo territorio, como pasó hace un par de meses con un cohete que disparó Hamas y terminó estallando dentro de un hospital en el propio territorio de la franja de Gaza. Entonces, esa es una parte. La otra es que les han encontrado, no una cantidad exagerada, pero sí se han encontrado armas que se han perdido de los cuarteles o del ejército de Israel. Y eso ocurre por una razón muy sencilla, porque los que están en las reservas en Israel, en ciertas líneas, tienen las armas en la casa y no hay una forma permanente de estarlas verificando, pero se asume que la persona la tiene con responsabilidad. Entonces se la pudieron haber robado en alguna incursión o durante el ataque este masivo que hicieron se pudieron robar un poco de armas y con esas armas han combatido también en esta guerra. Y como han caído terroristas, pues al encontrar las armas por el número y por la fabricación se determina que son armas israelíes. Lo mismo encontraron municiones y granadas de mano y todo eso está en investigación, pero es una primera realidad para que nos demos que las guerras no se diferencian mucho, sino que al contrario tienen parecidos y similitudes. El siguiente aspecto que vamos a ver hoy es este, que está tomando mucha fuerza a nivel interno y externo de Israel, que se aproxima una nueva negociación, inclusive ya Estados Unidos lo exterioriza, de una nueva negociación, porque
Recordemos que en noviembre se hizo la primera y quedaron libres más o menos 100 personas de los que se han llevado los terroristas, de los 240 que se calcula que se llevaron. El problema es que los terroristas dicen que Estados Unidos, perdón, que Israel, durante los bombardeos ya mató a 25 de esos y que ellos tienen los restos para entregarlos, porque en Israel cada vez que un ciudadano muere o que es secuestrado o es un soldado que lo matan en otro territorio, hacen lo que sea para repatriarlo, primero por cultura y segundo por soberanía. Entonces, ya lo hemos explicado aquí, el señor Netanyahu está enfrentando una complejidad interna porque los familiares de las víctimas le dicen que no le encuentran compatibilidad a la teoría de Netanyahu de atacar con toda la contundencia y hasta de dinamitar y destruir los túneles donde están refugiados los terroristas, que son muchos túneles y muchos terroristas, porque ahí también están los rehenes, entonces que no le entienden cómo es la fórmula de que va a seguir atacando y que a la vez garantiza el rescate. Y desde Estados Unidos le insisten que Israel es un país experto en rescates y en operaciones especiales de altísima filigrana, entonces que procedan más bien de esa manera. Y la población le dice, a nosotros ya no nos hable más de guerra, porque la guerra es una realidad, sí queremos ver destruido a Hamas, pero primero libere a nuestra gente y ahí sí vaya y destruya a Hamas. Obviamente, la comunidad internacional y Hamas y todos van a pedir es que si liberan los secuestrados, les den carro, casa y beca y no los deje y no les pase nada, algo que tampoco va a perdonar Israel. Pero viene un problema más complejo que lo hemos repetido aquí varias veces, es que si eso ocurriera así, el señor Netanyahu sale del primer ministerio que está ocupando en este momento derechito para la cárcel, porque es que tiene un montón de investigaciones y hay mucha gente en Israel que no lo quiere. El país está muy polarizado. Él ganó con un escaso margen porque se alió con los ultraconservadores que en el Knesset, que es el parlamento de allá, le dieron un respaldo, le dieron la alianza. Y como allá el primer ministro no se elige por votación popular, sino que el partido o la coalición de partidos que adquiere la mayoría, inmediatamente tiene por derecho propio entre sus cuadros políticos escoger el que consideran el primer ministro. El señor Netanyahu ha sido 5 veces antes primer ministro, es el que más veces lo ha sido. Ya lo dijimos aquí también, es un hombre muy inteligente, muy capaz, pero completamente ensoberbecido y enamorado del poder y sobre todo en esta última instancia, ambicioso de tener el poder porque en el último mandato, en el quinto, lo destituyeron, prácticamente le tocó irse. Él dice que se fue, pero la práctica es que lo destituyeron por fuerza, ¿no? Por fuerzas circunstancias, eh, por un problema de corrupción. Y cuando llegó en la nueva elección que le hicieron, entonces quiso tirarse una viveza al estilo Petro o al estilo Maduro o al estilo Rafael Correa. ¿Cuál fue la viveza? Que presentó un proyecto de ley en el cual el Congreso puede desconocer las decisiones judiciales del máximo Tribunal Superior de Israel. Eso no existe sino en una dictadura. En un país decente y democrático que tenga sus tres poderes perfectamente separados, eso es imposible. Porque entonces, ¿qué sacan los jueces con condenar si al otro día en el Congreso dicen que esa decisión no es válida? ¿O qué sacan los jueces con decir tal o cual decisión de una ley que implementa X o Y actividad eh, tiene el visto bueno porque se ajusta a la Constitución y al otro día el Congreso dice, no, no, lo que estos decidieron no sirve, aquí hay que cambiarlo otra vez? Entonces, él lo que estaba buscando era que así lo condenara la justicia, inmediatamente el Congreso dijera que esa condena no era válida. Y ahí fue Troya porque se sumaron toda una cantidad de factores negativos contra Israel hasta dar el espacio para que llegara Hamas y los atacara con otros eventos que ya hemos mencionado aquí y no los vamos a repetir hoy porque se nos alarga la participación.
Eh, Resulta que la población está tan dividida que obviamente los familiares de los rehenes que todavía están en poder de Hamas, más de quienes estuvieron y otra cantidad de personas que están en contra del señor Netanyahu, se han aliado y han ido a protestar frente al Palacio de Gobierno, que lo que quieren es que los liberen. Y ahí vemos fotos de personas reclamando por sus familiares, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, etcétera. Y es permanente, es diario. Hasta le han armado carpas ahí y la policía se ha visto obligada a utilizar la fuerza para moverlos y eso pues lo desprestigia más porque es un país muy unida, la gente muy convencida de la importancia de las fuerzas de seguridad y que a las propias fuerzas de seguridad les toque tomar decisiones contra personas que también pertenecen a las fuerzas de seguridad, porque ya todo el mundo pertenece al ejército. Eso es bien complejo, pero para mantener el orden público les toca y más conflictividad. Pero ese no es el problema en este momento más grave, es la presión grave que tiene el gobierno. El otro problema es que hay personas que no quieren que haya ninguna negociación con Hamas y que lo único que quieren es que Hamas entregue los secuestrados, así no sean familiares de ellos, pero son israelíes, quieren que los devuelvan y que Israel vaya y acabe, como decimos coloquialmente, hasta con el nido del perro. Y eso pues tampoco ni se lo acepta la comunidad internacional, ni tiene una mm, presentación lógica para vender esa idea. El problema es que esas personas se han atravesado en los sitios de cruce que hay para Gaza, por donde Israel permite el paso de ayuda humanitaria. Entonces vean ustedes la complejidad, porque ahora las fuerzas de seguridad de Israel tienen que ir a evitar que sus paisanos vayan y bloqueen el paso a Gaza a sabiendas que esa ayuda humanitaria terminará en manos de Hamas. Entonces cojan ustedes ese trompito en la uña y háganlo bailar, a ver qué explicación le dan a todos esos problemas que van generando los políticos y las guerras. En tercera medida, sucedió que Israel destapó algo que no es ningún secreto. Eso lo sabíamos desde antes de que ocurriera esta guerra, porque lo hemos vivido aquí los colombianos. O sea, quien haya estado en operaciones de guerra regular sabe que eso es cierto, que en los organismos humanitarios nacionales e internacionales siempre hay gente de los grupos irregulares metida. Y más en Gaza, que ya lo explicamos, que la ONU creó una agencia de ayuda para los palestinos en 1948 y lleva ya 76 años de existencia de esa organización, eh, ayudando a los palestinos, pero con una característica complejísima, que donde uno vaya en el exterior, la ONU, que es susceptible de ser infiltrada, claro, es de mayoría o muy pocos funcionarios del país eh, donde está operando y generalmente los funcionarios son para la parte operativa o para la parte logística, como conductores, como traductores, pero jamás tienen que ver en la parte humanitaria del manejo de ayuda ni en la organización, porque es además por ética, ¿no? Y por la misma carta de la ONU, pero allí se autorizó que la mayoría fueran palestinos. Entonces, si nosotros tuvimos en Colombia esa experiencia de que en la Cruz Roja Nacional e Internacional ha habido gente del lado de los bandidos, ¿cómo será en Palestina o en Hamás o en Gaza, donde son por miles de funcionarios y la mayoría son palestinos y jamás está filtrado dentro de la comunidad? Entonces, Israel, con pruebas, demostró que por lo menos 12 por ahora, con nombre propio y con documentos y pruebas sólidas incautadas, participaron no solo en la planeación, sino en la ejecución del acto terrorista del 7 de octubre. Y ahí fue Troya nuevamente porque Estados Unidos y otros países dijeron inmediatamente que suspendían por lo menos la ayuda humanitaria, la parte de la ayuda humanitaria, en especial el tema de construcción. Y Estados Unidos dijo que la dejaba en observación. Y en observación puede ser que manda o no manda. Y de por sí ya la gente palestina está sufriendo una tragedia grande. Y si no le llega la ayuda grande que es la de Estados Unidos,
se complica la cosa. Entonces aquí vemos al señor Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU y que ha tenido una actitud anti-israelí en este fenómeno y pro-Palestina, algo que tampoco se explica ni se puede entender que alguien que está presidiendo la organización más importante del mundo de naciones asuma esa actitud. Entonces está pidiendo a los donantes que no suspendan esa ayuda. Es otra noticia, otro transcurso. Y aquí vemos algo que ya se volvió, ¿qué pasó aquí? Algo que ya se volvió común diariamente, que es el drama de las personas en Gaza, porque los hospitales han sido utilizados y son utilizados por los terroristas, e Israel lo ha demostrado con creces. No es que se les ocurre, sino que entran a los hospitales y allanan ciertos sectores y se dan cuenta que ahí están los túneles por donde se mueven los bandidos y han encontrado depósitos con armas, todo eso, pero ellos lo siguen negando. Es más, desde los hospitales le disparan a los soldados israelíes y ellos reaccionan y disparan y ahí vienen los problemas. Entonces, aquí vemos, este médico es uno de los tantos que cuenta el drama que están viviendo, que es real, porque no tienen la capacidad médica para atender a tantas personas heridas o enfermas, afectadas por infecciones, por virus, etcétera. Y hemos visto los cuadros que son aterradores de personas heridas atendidas en el físico piso y los médicos con los guantes ensangrentados atendiendo todo ese drama. Entonces aquí nuevamente eso lo ponen en primer plano y le sirve a los palestinos para demostrar que las cosas son como ellos dicen y no como consecuencia de todo lo que ha pasado. Y aquí vemos que mm, hay otro problema complejo. Decíamos al comienzo de la charla que el señor Netanyahu se alió con un sector extremista que no quiere nada distinto a desaparecer a los palestinos de todo el territorio de Gaza y Cisjordania. O sea, así como hay extremistas musulmanes, tanto chiitas como sunitas, que no quieren que existe el Estado de Israel, pues dentro de Israel hay personas que piensan lo mismo en contraposición a los musulmanes. Y es que no haya un solo mm, palestino en la franja de Gaza, sino que eso hay es que recolonizarlo, como dice aquí, reocuparlo y llenarlo de construcciones y de kibbutz israelíes y que ayudan a los israelíes. No dicen qué hacer con los palestinos. La teoría que han tenido estos personajes de larga data es que los países árabes son muy grandes y citan con nombre propio Arabia Saudita, Egipto, a Turquía, que son países que tienen mucho territorio, Irak, Irán, y dicen, pues si tanto los quieren y tanto los protegen, que los reciban allá y les den un pedazo de tierra para que se vayan a vivir. Y como muchos de esos palestinos ya viven en Líbano, en Siria, en Jordania, inclusive en Arabia Saudita hay más poquitos, y en Egipto, si ya tienen familia allá, ya pueden ubicarse laboralmente, todo eso, que se vayan para allá y nos desocupen este territorio, porque esta es la tierra prometida y bla, 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 bla. Y con ese argumento religioso se complica porque los otros tienen otro argumento que es contrario y entonces van subiendo las presiones y la espuma se sube y es la eterna guerra entre árabes y judíos y entre palestinos e israelíes. Entonces, esta corriente de ultraderecha, como la llaman allá, habla de esa posibilidad y ustedes saben que eso es como tener los cerros orientales incendiados aquí en Bogotá y rociarles desde un helicóptero gasolina. O sea, es aumentar el fuego porque entonces ya no son solamente los palestinos los que se ofenden, sino todo el mundo musulmán y ahí sí fue Troya. Miremos otro evento. Estos son los sitios que Israel ha ido ocupando para controlar a Gaza. Y ha habido un doble discurso. Desocupen que no vamos a bombardear. Y desocupen este sector que vamos a bombardear y muévanse para tal parte que no vamos a bombardear allá. Cuando la gente llegue y medio se organiza ahí, entonces le llegan y dicen, desocupen que vamos a bombardear esto. Y los han ido replegando
Y todos esos punticos que ustedes ven han sido sitios donde Israel progresivamente ha ido avanzando, pero como tiene el problema de la guerra asimétrica, de guerrillas y de grupos que atacan de sorpresa, entonces lo que hacen es esta especie de fortificación temporal, se fortifican, atacan desde ahí, cuando consideran que ya han ganado el espacio, avanzan. Pero ha sido un trabajo bastante intenso de ingeniería militar y de maniobra táctica en el terreno, pero de esa manera han avanzado. Y lo cierto es que todo el territorio de Gaza prácticamente ha sido afectado con esa presión militar, sin que hasta el momento se logre el resultado, porque ya lo hemos dicho aquí varias veces, es una guerra que tiene propósitos, pero no tiene objetivos. Y los propósitos pues siempre son generales, son ambiguos, son ideas, son intenciones, y el objetivo es algo concreto. Y ese es el problema, que no hay objetivos concretos. Hay muchos propósitos, pero no objetivos concretos. Aquí miramos donde está concentrado en este momento el combate. La franja de Gaza, como la vimos, es extensa de norte a sur o de sur a norte, y tiene al norte de la franja la ciudad de Gaza, que es grandísima. Esa ciudad ya fue afectada bastante por la guerra y desde luego jamás salió muy afectado porque le destruyeron gran cantidad de túneles, le han ido descubriendo otros y los combates siguen allí, pero la intensidad de los combates se concentró ahora en esta ciudad de Han Yunis o Khan Yunis, que queda al sur de la franja de Gaza. Como ustedes ven, en noviembre 21, cuando apenas comenzaba la ofensiva terrestre a tomar fuerza, estaba así, libre de. Luego, ya el 19 de diciembre, un mes después, toda esta zona había sido ocupada con maquinaria israelí de ingenieros, y aquí dice más o menos como con bulldozers para ir colocando fortificaciones. Entonces los israelíes fueron colocando fortificaciones alrededor de esto. Eso explica la cantidad de puntos, como lo han hecho en otras ciudades. Es un trabajo de día y de noche, de mucha actividad, de mucha febrilidad y de mucha eficiencia. Y paralelamente con esto vienen los aviones permanentemente y pegan sus rociaditas, que ahí es donde han muerto tantas personas. Las fuerzas de artillería bombardean sobre objetivos críticos y las unidades de maniobra van avanzando en la medida que los ingenieros militares les van abriendo espacios siempre fortificados y sin embargo han perdido soldados. O sea que no hay ninguna operación que se asegure en la guerra porque siempre habrá el riesgo de las bajas. Y ahora que vemos aquí, el 18 de enero, o sea, 2 meses después de que comenzó la operación terrestre en forma intensa y un mes después de que se utilizaron maquinaria pesada para ir fortificándose alrededor de esta ciudad e ir destruyendo túneles, etcétera, y bombardeando, ya se nota que es mucho más donde Israel ha ido cerrando, por ejemplo, aquí este sector, donde se presume que están muchos túneles y puede haber secuestrados, y quizás esa es la esperanza del señor Netanyahu, que lo rescaten aquí vivos, lo cual nos parece que es como una ilusión muy vana, porque estos tipos son terroristas, son fundamentalistas, y en el momento de que se sientan perdidos se vuelan contra esa gente y dicen ni para Dios ni para su santo. Pero esto es lo real que hay en el terreno y es lo que queremos contarles a ustedes para que nos ubiquemos todos y sepamos qué está pasando. Vemos también aquí que el señor Biden eh, este fin de semana habló duro. ¿Y por qué habló duro? Resulta que Estados Unidos tiene una serie de bases militares, incluida la base del Gora o el Goraj, donde está el Batallón Colombia al norte de la península del Sinaí, en los límites con la Franja de Gaza, precisamente. No es muy lejos. Y desde antes de que comenzara esta guerra, los yihadistas, tanto chiitas como sunitas, han dicho que esas bases son objetivos militares. ¿Por qué están esas bases allí? Porque son lo que garantizan primero que a los kurdos no los depreden más, ya que los kurdos han sido muy leales con Estados Unidos en todas las guerras. Dos, que es la forma de controlar los embriones que vaya formando ISIS o Al-Qaeda, porque pueden inmediatamente actuar y destruirlos. Tres, porque tienen que entrenar a las fuerzas aliadas que tienen en Irak
y, y los mismos kurdos. 4, porque Rusia se metió muy fuertemente gracias a la debilidad de Barack Obama en la zona de Siria y entonces no pueden descubrir esa zona. 5, porque son satélites de inteligencia que tiene Estados Unidos e Israel allí en la región. Y 6, porque es un proxy de la OTAN que lo tienen cerca, ya que el Medio Oriente es un polvorín que está reverberando y es cerquita a Europa Occidental. Y además, con lo de la invasión a Ucrania, pues no es necesario. Y le podríamos agregar que como en Azerbaiyán han encontrado tantos recursos, entonces también necesitan tener un control cercano de qué es lo que pasa allí, ya que Rusia ha metido la nariz muy fuerte en esa zona. Podríamos agregarle lo de la expansión del yihadismo desde el Asia Central hacia Asia Menor y hacia Europa, el tráfico del opio desde Afganistán y el tráfico de migrantes. Entonces, por muchas razones, tiene que haber presencia de Estados Unidos. En toda esta época, ya después de la invasión del ataque de Hamas a Israel, las milicias chiitas que son financiadas por Irán en Irak, en Líbano, en Siria y en el Mar Rojo desde Yemen, han estado muy activas y tienen armas de gran capacidad, todas financiadas por Irán. Todos sabemos que Irán está en guerra declarada contra Estados Unidos desde 1979, cuando subió al poder el ayatollah Khomeini, y fuera de eso, ellos promovieron la invasión y el secuestro de una cantidad de funcionarios estadounidenses en Teherán, en la embajada. Entonces, desde ese momento rompieron relaciones y no han vuelto a recomponerlas. Y en Irán se le enseña desde niños a todos que Estados Unidos es Satán, es el enemigo del Islam y que hay que destruirlo. Y aunque hay muchas personas que tienen familias, que tienen relaciones comerciales o las tuvieron con Estados Unidos, porque ahora no las tienen, tienen un concepto distinto. La teocracia ya es muy perseguidora y los encarcela y hasta los mata. Entonces el punto se complica aquí es porque estas milicias han venido atacando bases militares de Estados Unidos de manera progresiva en distintas regiones o en distintos sectores de la región. Y este fin de semana atacaron una base militar de Estados Unidos en Jordania y mataron a 3 miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos. Entonces el señor Biden, que está en campaña presidencial, pues obviamente dijo que iba a retaliar con todo lo que tiene, pero no se sabe cómo va a retaliar ni qué va a pasar. Y desde luego los halconcitos, que igual allá, así como Petro tiene sus seguidores aquí que le dicen que haga y no haga con tal de que les dé puestos, allá también en Estados Unidos hay eso. Entonces le están hoy saliendo a hablar más de la cuenta y diciendo que Estados Unidos tiene que entrar como sea a atacar dentro de Irán porque el problema es Irán. El problema es que atacar a Irán es declarar una guerra ya y entonces ¿cómo hace para atender la OTAN, atender a Taiwán, atender a Corea del Norte y atender a Ucrania? Difícil, complicado. Y los que se verían arrastrados, que serían los países de la OTAN en Europa, también le dicen a tempere, como dicen los costeños, atese la cuentecita, no vaya a meterse en tantos bochinches al tiempo. Pero este señor ya con 80 y pico de años y el afán que tiene de ser reelegido no sabe por qué ni para qué, solamente para que no gane Trump, entonces puede meter a Estados Unidos en una vaca loca. Es de las posibilidades que hay. Eh, este fue el sitio donde fue atacada la base, ubicada al noroccidente de Jordania, muy cerca de Siria y de la zona kurda, una base estadounidense acordada con el Reino de Jordania. Y pues obviamente que habrá respuesta. Lo que no se sabe es si la respuesta era contra Katib Hezbollah, que es la milicia que está en Irán, en Irak mejor, o directamente contra el territorio iraní. Resulta que hace 15 días Irán atacó a varios objetivos que consideraba enemigos en 3 países: en Siria, en Irán y en Pakistán. Y Pakistán, que es un país que tiene bomba atómica y que es de sunitas, no lo pensó 2 veces y fue y bombardeó
unas bases de unos musulmanes separatistas de Pakistán que, dice Pakistán, viven en Irán. Y pues Irán hasta el momento no ha respondido nada y se quedaron callados. Pero es que una cosa es Pakistán y otra cosa es Estados Unidos, porque armarle un escándalo a Estados Unidos internacional sí que le conviene a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte y a todos los comunistas del mundo que son felices atacando a Estados Unidos por sus propios hierros. Entonces vemos que hay una cantidad de elementos aquí complejos de analizar. Entonces, reflexiones concretas. Irán, Rusia y China están en el centro del problema y de eso no nos puede caber la menor duda ni ponernos en especulación. Es la realidad. Irán está haciendo el mandado a Rusia y a China de desafiar a Estados Unidos y de buscar encender el polvorín allí para que los otros saquen ventajas en sus respectivos teatros de operaciones en Ucrania, Taiwán y Corea del Norte. Hay un paulatino crecimiento, y esto es grave, del compromiso o comprometimiento de Estados Unidos en, en un conflicto ajeno que les es cercano porque están sus intereses geopolíticos sobre la yugular del petróleo y sobre la seguridad por el suroriente de Europa occidental. Y por mucho menos, Estados Unidos terminó comprometido en la guerra del Vietnam. En tercera medida, los problemas políticos internos de Israel terminarán con la salida del señor Netanyahu y esa crisis puede virar en muchos problemas para bien o para mal, pero ya el daño está causado. Ya hay 130 rehenes que están en peligro de muerte, que si jamás los llega a matar, imagínense ustedes si Israel ha sido tan, tan intensa su reacción como lo ha hecho, ¿cómo sería si llegan a matar esos rehenes? O sea, es que el niño llora y la mamá lo pellizca y no encontramos por ningún lado un punto de acuerdo entre el niño y la mamá. Hay una guerra psicológica internacional creciente que hay que reconocerlo, la han ganado los musulmanes. Israel, que tiene mucha experiencia en eso, no ha podido por lo que hemos explicado, porque es que hay una operación que se está realizando con unos propósitos generales que es destruir a Hamas, quitarlo del gobierno, pero ¿cuáles son los objetivos? Quedarse en Gaza, gobernar a Gaza, reconstruir Gaza, volverlos buena persona a todos los palestinos de la noche a la mañana, reconocerles los dos estados. Eso no se ha concretado y con todas esas posiciones que vemos en el punto número 3 de los problemas internos, nada claro y todo tensionante y riesgoso. Los riesgos cada vez más reales de que Hezbollah, que está ubicada ahí en el norte del Líbano, norte de Israel, sur del Líbano y suroccidente de Siria, norte de Israel, ahí está Hezbollah desde hace años, incubada, y durante estos últimos 3 meses ha habido varios intercambios de cohetes, se han muerto soldados israelíes, se han muerto civiles libaneses, se han muerto funcionarios oficiales sirios y hasta iraníes, un general y unos asesores militares que han ido allá a entrenar a los miembros de Hezbollah y de las milicias iraníes que están en Siria. Israel no lo pensó 2 veces y los dio de baja a todos y la respuesta la están esperando y va a venir en cualquier momento. Igual, Israel fue primero y eliminó a un cabecilla de Hamas que vivía a cuerpo de rey en Beirut y cuando dijeron que se iban a desquitar, entonces al otro día fue y les mató un cabecilla de Hezbollah para demostrarles que ellos no les tienen miedo. Entonces, eso va creciendo. En Cisjordania ya ha habido como 400 muertos o algo más desde que pasó el ataque a Israel, pero como todas las operaciones están concentradas sobre la franja de Gaza, casi nadie menciona lo que ocurre en Cisjordania, pero están pasando y hay gran cantidad de detenidos, inclusive algunos de los palestinos que fueron liberados en el intercambio de rehenes que hubo en noviembre han vuelto a ser detenidos por cuestiones de terrorismo, porque les han encontrado armas, porque están metidos en ataques contra los soldados de Israel en Cisjordania. Y en el Mar Rojo ya sabemos que los hutíes todos los días atacan con cohetes a los buques que se mueven por allí, en especial los que sean de bandera israelí, desde luego, que sean de bandera estadounidense o británica.
En respuesta ya van como 10 bombardeos intensos que han hecho algunos combinados, Estados Unidos y Gran Bretaña, otros solamente Estados Unidos, sobre los hutíes, que son el proxy de Irán en Yemen. Y eso es como una bola de nieve creciendo en lugar de decrecer. Por otra parte, el riesgo del terrorismo yihadista internacional cada día está más en boga y lo hemos venido advirtiendo desde que comenzó la operación de Israel en Gaza, que en cualquier momento en Estados Unidos, en Canadá, en Australia o en Europa Occidental, que son los países que han dado más respaldo a Israel, comiencen los yihadistas a asesinarse ellos mismos y a asesinar un poco de gente en un espectáculo público, a coger un vehículo y lanzarse contra una multitud y atropellar a todo el que encuentran, o que aparezca un loquito de esos que llaman lobos solitarios, que de solitario no tienen nada porque hacen parte de redes, células clandestinas, se arme de un puñal y vaya a asesine niños, señoras, o que entre algún loquito de esos, armado a algún sitio donde haya niños o personas indefensas y mate un poco de gente en nombre de Alá y luego se fusile él para no dejar posibilidad de que lo juzguen. Todo eso está en la orden del día. Aeropuertos, puertos, aviones, buques, además porque son persistentes. Y si ya lo han hecho, ¿cómo se puede dejar a un lado eso? El tema de las elecciones en Estados Unidos complica muchísimo más el asunto, porque ya vimos las posiciones de un lado y del otro y tómese la decisión que se tome, tiene que incidir allá y Estados Unidos finalmente tendrá que asumir una posición clara frente a. Entonces, en este momento el tema es que en apariencia los demócratas tienen una posición concreta y apoyan a Israel. El señor Trump, con su impredecibilidad que tiene, que a veces dice una cosa, a veces dice otra, no se sabe cómo va a actuar, por ejemplo, con Ucrania, si le va a dar patente de corso a Rusia, lo cual sería una puñalada mortal para la OTAN y un problema gravísimo para la OTAN, porque la OTAN sin Estados Unidos tampoco es que tenga la garantía de defenderse internamente. Entonces, complejo. Y además, por su edad, ese señor ya no debía estar de candidato, debía estar era por allá dedicado a cuidar los nietos o escribir sus memorias, en su casa de Mar-a-Lago, dedicado todos los días a mirar cómo vuelan las garzas sobre el mar o alguna cosa de esas. Y el señor Biden, idem, ya tampoco es la persona indicada para gobernar Estados Unidos. Y se lo ha dicho de frente Nikki Haley, que es la candidata republicana, que ninguno de los dos es la solución. Pero igual que en Estados Unidos, ya también hay gente como los que siguen a Petro aquí, que ni oyen, ni ven, ni entienden, ni analizan y se van es por ese par de señores. Entonces, esto es un problema complicadísimo para el mundo que no se ve solución a la vista. Y finalmente, como lo vemos, 4 teatros de guerra reales, no hipotéticos, sino reales, montados todos sobre un polvorín y las mechas lentas ahí listas para que alguien le dé un toquecito con la fosforera y arranque a reventarse. Entonces, visto eso, vamos a hacer esta pregunta, mi coronel Alarcón, 1 minuto y medio, máximo 2. Por favor, las personas que intervienen, contesten esta pregunta. No se pongan a echarnos el cuento que es que China, que es que los yihadistas y que no. Concreto, que buscan Rusia y China al aparentar neutralidad en el Medio Oriente y promover acciones en otros teatros de operaciones geopolíticos. Entonces, tratemos de concentrarnos en la respuesta y verá que le sacamos más jugo al taller. Adelante, mi coronel. Listo, mi coronel, muchas gracias. Buenas noches para quienes no he tenido el placer de saludarlos en el día de hoy. Y vamos, yo no sé si la doctora Ethel todavía se encuentra presente en sala, que sí, señor. Ella tiene que retirarse, entonces le vamos a pedir la palabra, le vamos a dar la palabra de primera. Por favor, doctora, adelante. Muy buenas noches, coronel. Muchas gracias. Sí, tengo poquísimo tiempo hoy. Es un gran tema.
Y yo creo que es una estrategia como de caballito de Troya, ¿no? Y según las acciones se van a unir, pero no va a ser la orden de ninguno más que de China. La superioridad ahí viene por ese lado, pero no es más que una estrategia, y obvio, geopolítica, algo muy, muy actual. Esa es mi opinión, peligroso, muy peligroso. Muchas gracias. No sé si me escucharon bien. Muchas gracias, ingeniero. Qué pena que tenía cerrado el micrófono. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Tiene la palabra entonces, ingeniero Rosita. Eh, Buenas tardes para todos y muchas gracias. Es evidente que Rusia y China tratan de poner en aprieto a los Estados Unidos organizándoles peleas por todos lados y en cierta forma para debilitarlos y pues tener ellos la oportunidad de empezar a manejar todas las situaciones. Es así de sencillo. Rusia y China se están aliando con el propósito exclusivo de debilitar a Estados Unidos en todas partes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rosita. Adelante, por favor, Yolanda Acevedo. Bueno, buenas noches a todas. Estoy de acuerdo con la ingeniera Rosita. Definitivamente la intervención de Rusia y China en este sentido, apareciendo como lobos con piel de oveja, ese es definitivamente divide y vencerás. Desestabilizar, debilitar a Estados Unidos y sus amigos para crear ellos mismos un nuevo orden mundial. Creo que no se tiene que hacer como un curso en la NASA, como para entender la postura de este par de países que están haciendo las ochas y panochas. Aquí lo interesante y me gustaría escuchar del coronel Villamarín, ¿qué opina de la posición de India, de la India frente a todo lo que está sucediendo y lo que tan ilustradamente nos ha mostrado el día de hoy, lo que yo estoy totalmente de acuerdo también? Pero ¿cuál es la posición de la India, que también es una potencia ahí como tapadita? Pero sí, la respuesta a la pregunta es esa. Ellos están buscando dividir para desestabilizar y crear ellos mismos su propio orden mundial. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Tiene, tiene la palabra ingeniero Gruber. Muy buenas noches. Bueno, es obvio que tanto Rusia como Irán y China están buscando el debilitamiento financiero, político y militar de los Estados Unidos. Ya estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, pues hay, por supuesto, ellos tienen sus problemas políticos ya, bien los conservadores, y estamos en época de elecciones. Pero la situación en Ucrania es desesperante en materia de municiones que están agotándose y las promesas de Biden no se han cumplido porque el Congreso no ha aprobado eso, pero por supuesto que a Israel lo están apoyando. Entonces, este, eso es una gran ventaja para Rusia en sus planes militares de conquista, pues, de Ucrania. O sea que por allá pues los rusos están felices con, con esa situación que está sucediendo interna en los Estados Unidos. Y por supuesto que Rusia e Irán, perdón, China e Irán tienen un contrato de 450.000 millones de dólares para los próximos 25 años, en donde hay toda clase de negocios, proyectos que se están desarrollando, que inclusive forma parte pues del camino de la seda, ¿no?
y sus intenciones pues, de dominación en Europa. Taiwán sería un próximo objetivo militar. No hay duda que China está haciendo toda clase de maniobras para poder mantener esa situación de confusión en los países occidentales. Porque cuando hablo de los Estados Unidos también tengo que hablar de Europa, porque ahí pues están los países europeos pues, que también están apoyando en su gran mayoría lo que está sucediendo tanto en Ucrania como en el Medio Oriente. De tal manera que es un objetivo claro. Mientras más situaciones de conflicto hayan en el planeta, pues mejor para ellos, porque van a derivar de allí muchas ventajas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gruber. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Mi coronel, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches para la sala. Bueno, lo que busca Rusia y China al aparentar esa cierta neutralidad en el Medio Oriente es que con esa posición es una posición equilibrada y pragmática en Medio Oriente. Utilizan un lenguaje y unas acciones que obviamente pues lo que nos dan a entender es que sin comprometerse demasiado con ninguna de las partes en conflicto, quieren defender sus propios intereses y sobre todo desafiar ante todo ese liderazgo de Occidente, Estados Unidos, todo lo que está en Europa, los países que apoyan a Estados Unidos. Entonces crear esa figura desafiante constantemente. Que recordemos que, pues obviamente Rusia es uno de los mayores expendedores de petróleo a China, que es el 71% que consume China, y China pues obviamente pues tiene ahí su aliado. Y ambos tienen digamos que sobre todo China, un interés bastante grande en la parte económica. Entonces, pues prácticamente esto es lo que están buscando ellos. Es una cortina de humo, distrayendo la atención, pero fortaleciendo de otra manera un interés común que tienen ambos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra entonces Eduardo. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la participación. Y quería, por favor, decir lo que pienso. Yo creo que esto viene de mucho más lejos. Yo creo que Estados Unidos se equivocó, padre Bush y hijo Bush se equivocaron cuando realmente quitaron al único elemento que había un contrapeso, digamos, occidental o medio occidental, que fue a Saddam Hussein. Aterrizar y quitar de allí del poder realmente el que mantenía todo el tema de Oriente, yo porque estaba por aquellas tierras lo sé y lo viví. Entonces creo que fue el gran error de Estados Unidos quererse quitar a Saddam Hussein con aquello de las bombas aquellas milagrosas que se inventaron del Todopoderoso. Desde ahí viene el problema, se metió, como antes ha comentado el coronel Villamarén, entró el Ayatollah Khomeini, desapareció directamente el Shah de Persia, etc. Con lo cual que dice que los apuntalamientos que teníamos Occidente, o más o menos amigos que teníamos, realmente desaparecieron. En ese momento, Rusia, a través de China, lo que está haciendo realmente, lo que ya han puesto otros compañeros, es apoderarse directamente de los acompañantes que le siguen, mejor dicho, sus acreedores. Y ese es el gran problema que tenemos, la geopolítica que realmente Rusia y China ejercen sobre el tema. Yo quisiera alargarme un pelín. Yo a la señora Merkel en su momento, hace ya como 5 años, 6 años, le escribí directamente diciéndole que se estaba equivocando con Rusia, que realmente nosotros teníamos que venir a traer toda nuestra fabricación, nuestras empresas, nuestra logística, todos los conocimientos que tenemos en Europa, e ir a traerlo directamente a Iberoamérica, o en este caso Hispanoamérica. ¿Para qué?
porque seríamos 400 millones de personas mucho más totalmente occidentales. Abandonamos directamente la geopolítica que teníamos en nuestra mano para poder ser fuertes, con Estados Unidos a la cabeza, Europa después y Hispanoamérica totalmente contribuida con Estados Unidos y con Europa. Seríamos mucho más fuertes, seríamos geopolíticamente mucho más estratégicos y tendríamos todos los recursos naturales que necesitamos en ambos sitios. Gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches Buenas noches. a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que la posición de Rusia y China es la de desgastar a Estados Unidos y que estos dos países tengan un liderazgo en el escenario político mundial, y no solamente político, sino geopolítico, y crear un nuevo orden internacional. Pero Estados Unidos no es un país tonto, y Estados Unidos sabe las pretensiones de Rusia y China, y por eso Estados Unidos está en su papel de hacerle contención a China y Rusia, no solamente desde el escenario político y geopolítico, es decir, con el apoyo a Ucrania, con el apoyo a Israel, con el apoyo a la mal llamada isla de Taiwán, sino a la República Nacionalista de China, aumentando aliados, creando nuevos aliados, nuevas naciones aliadas, fortaleciendo la OTAN y de igual forma creando tecnología armamentista de punta, como por ejemplo haber igualado en Rusia, y de pronto ya hasta lo está superando, los misiles hipersónicos. Entonces, Estados Unidos va a ser más agresivo junto con la OTAN y otros países occidentales de generar una mayor política de disuasión para que los chinos y los rusos, que acordémonos que económicamente no están bien, porque China tiene una crisis económica inmobiliaria de la Madonna, donde solamente desde este año hasta el año 2030 va a crecer solamente un 3%, al igual que Rusia, que está aislada porque solamente tiene mercados secundarios. Entonces, no creo que Rusia y China tengan el éxito o vayan a tener el éxito geopolítico que se proponen. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, Coronel Alarcón. Pues yo creo que el objetivo de estos dos es mantener ocupados en otros frentes de guerra a Estados Unidos y a Europa, los de la OTAN, para acentuar su ataque a Ucrania por parte de Rusia, y China tener el campo abierto para atacar también a Taiwán. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra el doctor José Ricardo Martínez Alfonso. Muchas gracias. Acabé de llegar y lamentablemente no tengo material para poder exponer en alguna forma, pero aspiro a que en la próxima se pueda tomar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor. Buenas noches a la sala. Considero que Rusia y China, al aparentar neutralidad en el Medio Oriente, buscan es debilitar a Estados Unidos, algo imposible de lograr. Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial por excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra don Luis Hernando Velázquez. Ya puede abrir su micrófono, Luis Hernando. Bueno. Parece que tiene dificultades mi coronel Villamarín. Vamos con la próxima pregunta. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vamos a la próxima y nuevamente les pedimos el favor, más enfoque en la pregunta, porque aquí hubo unas 2, 3 respuestas que se salen del tema y entonces no perdemos como el foco de lo que queremos llegar. ¿Cuál debe ser la respuesta de Estados Unidos e Israel frente a abierto apoyo de Rusia y solapado de China
a Irán en el Medio Oriente. La explicación es clara. Rusia es de frente que está con Irán. Entre tanto, China lo hace de manera solapada, más con su taller de perlas y sus intenciones que de paz de Irán y Arabia Saudita y construcciones, etcétera. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta que usted considera de Estados Unidos e Israel en conjunto frente a esta realidad? Adelante, mi coronel. Bueno, vamos entonces adelante, reiterando la invitación de mi coronel Villamarín a que nos enfoquemos en la respuesta de acuerdo con la pregunta. Por eso, entonces, le vamos a dar la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Gracias. Evidentemente, en todas las guerras y en todos sus tipos que tiene la guerra, lo primero que se afecta es la seriedad, la verdad, los manejos de los gobiernos y de los políticos en general. Entonces, personalmente creo, y muy probablemente habrá otras maneras de exigirle a los estados a través de los organismos internacionales de que se hable con más seriedad, de que se planteen las cosas como son y que se presenten soluciones también inmediatas y por lo menos exigir suspensión de todos esos ataques súbitos que se le ocurrió ahora a todo el mundo, porque cada ser humano está convencido que es depositario de la sabiduría plena y que tiene siempre toda la razón. Entonces, me imagino que Estados Unidos, a través de su gran participación que tiene en todos los organismos internacionales, debe decirle francamente a cada uno de esos solapados que son los rusos y los chinos y los demás, que procedan seriamente, que miremos los hechos y los problemas y las soluciones y no sigamos en el plan de que yo tengo la razón y aquí estoy y tienen que hacer lo que yo quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces doctora Yolanda Acevedo. Coronel, en esta oportunidad cedo mi turno. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Gracias al coronel Alarcón. Yo creo que Estados Unidos debe abstenerse de dar pie para la tercera guerra mundial, que es lo que están buscando China y Rusia para apoderarse del mundo, a ver qué es lo que queda para tomar el dominio del mundo. Y ellos ya han venido haciéndolo de tiempo atrás. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, Estados Unidos e Israel no deben aflojarle, deben de continuar en esa capacidad que tienen en estos momentos para diezmar la voluntad de lucha del grupo Hamas y también, pues obviamente, de todos estos grupos que vienen apoyando a estos terroristas. Pero es que viene también algo importante, son las próximas elecciones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué irá a pasar? Pues también con el nuevo presidente de los Estados Unidos, cuál irá a ser su posición frente a esta situación. Pero para mí, Estados Unidos e Israel deben de seguir fortalecidos, unidos en un bien común. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Yo pienso que la respuesta de Estados Unidos e Israel debe ser mantener esa línea de continuidad de respuesta frente a los grupos terroristas, especialmente los hutíes y Hamas.
Y Estados Unidos debe adelantarse a China y a Rusia desde una perspectiva diplomática en la medida en que Estados Unidos pueda promover una hoja de ruta de acercamiento entre Israel y Palestina para la creación del Estado palestino. Asimismo, buscar un acercamiento de Israel con Arabia Saudita para hacerle contrapeso a la geopolítica iraní en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. Asimismo, Estados Unidos, no tanto Israel, para que no caiga en provocación, pero sí Estados Unidos debe ser más contundente con Irán y atacar puntos estratégicos que tiene Irán en su propio suelo, asimismo como atacar todos esos centros de entrenamiento terrorista que está promoviendo Irán en Jordania, en Irak y en Siria. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo tiene la palabra. Eduardo. Bueno, referente a la pregunta, yo quisiera establecer realmente, quisiera decir una cosa. La figura del presidente en Estados Unidos o de los presidentes que vaya a venir a ir no tiene ninguna importancia, por lo menos para mí, por lo menos por los hechos y la documentación y el conocimiento que yo tengo sobre ello. Pero realmente quien tiene el poder ahora mismo en el ejército después de Obama es el ejército estadounidense, es el que da las instrucciones, hace el poder y tiene todo lo demás. La figura de los presidentes prácticamente está solapada para que la vean, pero nada más, ese es mi punto de vista. Y referente al tema de qué tiene que hacer Estados Unidos y Israel, pues evidentemente no utilizar la fuerza, porque la fuerza nunca es buena, pero realmente mantener directamente lo que es el sostenimiento directamente de Israel y el sostenimiento de ver la parte proporcional y de fuerza que tienen que ver realmente tanto Irán como los de Jordania y sobre todo Irán y Rusia y China, para que vean que hay una contraofensiva muy importante. Gracias. Gracias. Eduardo tiene la palabra. Ahora sí, Alfredo Gruber. Nuevamente, buenas noches. Bueno, creo que Estados Unidos no tiene alternativa que no sea apoyar firmemente a Israel en su propósito de defensa, pues que tienen y de controlar una situación que ya prácticamente era incontrolable desde el punto de vista de seguridad. Pero Israel tiene que definir sus objetivos en esta guerra para darle claridad al mundo, porque cada día hay más críticas de genocidio, del genocidio que están cometiendo los militares israelitas en ese conflicto palestino. Y eso pues poco a poco, en la medida que vaya avanzando el tiempo de guerra y continúen aumentando, incrementando los muertos, pues con más razón habrá mucho más presión para que esto cese. Entonces, a no ser que haya un objetivo, como bien lo explicaba el coronel Villamarín por parte del gobierno israelita, pues el mundo estará más inclinado a no apoyar esta guerra que está sucediendo en el Medio Oriente. Es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor. Bueno, no es fácil responder. Sin embargo, ¿qué pienso? Que la respuesta de Estados Unidos debe ser la de continuar apoyando a Israel y continuar fortaleciendo la OTAN. La respuesta de Israel, seguir recibiendo el apoyo de los Estados Unidos para mantenerse fuerte y sólida. Y entonces, pues, ante esta situación de estos dos países, Rusia y China, seguirán como han seguido hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra doctor José Ricardo Martínez. Bueno, sí, señor, pues acogiéndome a
al sentido común, pues a la práctica de estas conductas de personas o instituciones que se encuentran en un ámbito parecido o semejante, que son unas contiendas, y se acostumbra a matricularse en una o en otra banda. Es muy común esas hipocresías y lo que se traduce en una especie de diplomacia, pero está claro pues de que Irán tiene unos pensamientos y se deja de pronto acompañar de otros de la potencia de Estados Unidos. Deberán seguir siendo un correspondiente frente unido para ver esas clases de componendas que se están haciendo para estabilizar el mundo y aprovecharse luego de esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces vamos para la tercera. ¿Cuál considera usted que debe ser el enfoque de Estados Unidos en Medio Oriente, Ucrania, Taiwán y Corea del Sur? Habida cuenta, pues, de todo lo que hemos analizado, de los riesgos que hay. Entonces ya ustedes opinaron cuál debe ser el enfoque que debe mantener en Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el enfoque que debe mantener Estados Unidos como potencia en Ucrania, Taiwán y Corea del Sur? Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos a empezar ahora por el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Muy bien. El enfoque que debe mantener Estados Unidos es, yo creo que deben estar conversando y avanzando en conversaciones con Israel, con el objeto, pues, de que inclusive yo he visto a Anthony Blinken, el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, criticando a Israel, más bien tratando de que Israel cese la actividad de guerra, y buscando salidas, porque esto, por supuesto, tiene un costo exorbitante para tanto los países del Medio Oriente como para los mismos Estados Unidos, que ya están comprometidos con Ucrania. Entonces, los está afectando bastante. Yo pienso que ellos deben estar buscando salidas, y deben estar profundizando eso con el gobierno israelita. Yo no pienso que Estados Unidos esté interesado en mantener esa guerra, porque mantener esa guerra es una situación que puede llevar a situaciones mucho más peligrosas, que esto se extienda y que se convierta en una situación de preguerra, que es lo que tenemos como un escenario muy realista, de que de golpe quien controla a Corea del Norte, con ese deseo de ellos, puede tirar sus bombas directo a los Estados. Es una situación muy peligrosa que no puede mantenerse en el tiempo. Yo creo que ellos tienen que estar buscando alguna salida con el gobierno israelita para tratar de que esta situación se resuelva y no se extienda en el tiempo. Yo creo que ellos deben estar muy preocupados, porque desde el punto de vista financiero es un egreso enorme, y desde el punto de vista político es un riesgo gigantesco. Es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra doctora Rosita. Gracias. En mi concepto muy personal, considero que Estados Unidos tiene que mantener la ayuda a Ucrania, a Taiwán y a Corea del Sur. Tienen que ser los aliados, porque si estamos en el plan de esas solapadas alianzas que tiene Rusia y China y todo eso, pues toca como responderles de la misma forma. Así es de que Estados Unidos tiene que mantener su alianza
con estos países tan importantes como Ucrania, Taiwán y Corea del Sur. Muchas gracias, ingeniero Rosita. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, como dice el dicho, el que está quieto se deja quieto. Ya fueron a buscarle pelea a Israel y a llevársele su gente, los secuestraron, no han terminado de entregarlos, en fin. Entonces esto obviamente trae repercusiones. Entonces el enfoque que debe tener Estados Unidos en Medio Oriente, con Ucrania, Taiwán, Corea del Sur, pues fortalecer muchísimo más las relaciones que tienen con ellos y crear precisamente ese enfoque de vínculo estratégico, porque de alguna manera estas partes geográficas que están muy bien localizadas en esta parte de la geografía, pues están creando una piedrita en el zapato para Rusia, para China, para todos estos que están buscando problemas. Entonces, el enfoque es sencillamente fortalecer esa alianza con estos países. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues mantener sus posiciones estratégicas y de apoyo permanente como un perro guardián. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor. Bueno, respondería diciendo que continuar Estados Unidos con las alianzas que tiene con esos países, que son verdaderas alianzas frente al mundo, son alianzas verdaderas de lucha contra el socialismo y el comunismo empobrecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Yolanda Acevedo. Muchas gracias, coronel. Pues yo considero que Estados Unidos debe mantener el enfoque que ha tenido hasta el momento. Y en cuanto a la parte económica, pues obviamente seguir haciendo alianzas estratégicas con ellos y con muchísimos más países, porque definitivamente es una carga financiera bastante importante que quién sabe hasta cuándo se le va a acabar esas arcas. Igual, el mundo también está pendiente de un hilo en cuanto a las decisiones que Estados Unidos tome entre casa, con las dos posturas de los dos partidos que tienen allí, que es algo que tiene en vilo al mundo. Pero también considero que debe mantener como hermano mayor la calma con todos estos países, porque resulta que aquí se puede estallar un polvorín que todos sabemos la envergadura que puede llegar a tener. Entonces, como hermano mayor, de verdad, mantener la calma con todos ellos, no dejarse provocar, tal vez como calmarle un poco también los ánimos a Jens Stoltenberg, que está con muchas ganas beligerantes allí, y hacer mucho más caso a diplomacia. Este es un momento crucial para el mundo, es un momento donde tenemos que tener mucha reflexión. Estados Unidos, sobre todo, que lleva liderazgo en cuestiones geopolíticas y en cuestiones bélicas y en cuestiones económicas, en todo ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Eduardo. Gracias por darme la palabra. Yo voy a hacer muy fácil. Yo creo que no debemos, todos los aliados de Occidente no debemos mostrar debilidad ante todos los enemigos de Occidente. Tanto la OTAN como realmente los países asociados al sistema, amigos, etcétera, automáticamente debemos de mantener una línea frontal y de seguridad ante todo esto socialismo comunista. Y sobre todo tenemos que mantener lo que realmente yo llamo la lanza, mejor dicho, el puente de lanza directamente de Occidente, que es Israel. Si perdemos Israel, perderemos directamente Occidente y perderemos realmente lo que es la invasión de la yihad y todas esas cosas raras que quieren hacer directamente todos los musulmanes. Gracias.
Gracias, Eduardo. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches. Pues yo pienso lo siguiente, que Estados Unidos con Medio Oriente debe mantener el apoyo irrestricto a Israel, acercarse a Arabia Saudita para promover relaciones entre Israel y Arabia Saudita, y de esa manera Arabia Saudita como líder de la Liga Árabe, entonces neutralizaría a muchas naciones que estarían en contra de la existencia de Israel en el Medio Oriente. Con Ucrania, seguir manteniendo ese patrocinio logístico, militar, financiero, diplomático para con Ucrania, y de la misma manera mantener y dejar esas diferencias que tiene la Casa Blanca y el Congreso para enviar un presupuesto bastante grande con el cual le permita al gobierno de Zelensky hacerle contrapeso efectivo a las fuerzas de Putin, aunque recordemos que la guerra de desgaste que le está infligiendo Ucrania a Rusia se ha convertido en un dolor de cabeza. Mejor dicho, Ucrania es el Vietnam de Rusia en Europa Oriental. Y también Estados Unidos debe crear el escudo antimisiles en Europa Oriental, y ese escudo para desgastar el poder bélico de Rusia, como hizo Ronald Reagan contra la Unión Soviética en la década de los 80, y eso llevó al colapso de la Unión Soviética. Con Taiwán, la mal llamada isla de Taiwán, República Nacionalista de China, debe seguir manteniendo ese apoyo irrestricto naval, militar, para hacerle contrapeso a China, y de la misma manera promover que el gobierno de la República Nacionalista de China pueda tener sus propios misiles y ojivas nucleares que apunten hacia China como manera de disuasión. Y con el caso de Corea del Sur, de la misma manera que Estados Unidos retorne y vuelva a colocar misiles nucleares en Corea del Sur, que fue retirado en 1991 por el gobierno de George Bush padre. De igual forma, también permitir que Japón sea una fuerza de ataque, que se acabe esa cláusula que tiene la Constitución japonesa de que las fuerzas militares de Japón sean una fuerza de defensa, que vuelvan a ser unas fuerzas imperiales de ataque, como lo fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que no caigan en shintoísmos exacerbados. Y de la misma manera, permitir que Japón, Corea del Sur y otras naciones del sureste, del noreste asiático puedan tener su propia capacidad de crear armas nucleares que puedan generar enriquecimiento de uranio, para así disuadir a China y Corea del Norte, porque yo veo que el Tratado de No Proliferación Nuclear es un fracaso. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. El coronel Villamarín. Entonces nos vamos para la última, mi coronel. ¿Cómo no? Ah, no, esa era la última, esa era la última. Entonces pasamos ya al cierre del ejercicio, y antes de cerrar el ejercicio les respondo la inquietud que nos planteó Yolanda acerca de cuál es la posición de India en este momento. India es un país que tiene armas nucleares, que tiene una población que dicen que ya supera la de China, que tiene un Producto Interno Bruto todavía bajo en comparación a los países del primer mundo, pero importante ya por su capacidad que tiene para armarse y para generar cualquier amenaza contra sus vecinos, especialmente contra Pakistán, por lo de la línea Durán cuando los dividieron, que era una colonia británica. Y a la vez es el colchón con el que cuenta Occidente para contener cualquier intento de expansión china, ya que tiene el control militar sobre el sector del estrecho de Malaca y alrededores. Y mientras China no tenga salida al mar, como lo buscaría por Taiwán o por Filipinas, que es lo que tanto ansían, India es un proxy muy importante para Occidente. El gran problema que tienen con India, en medio de todos estos enredos que hay, es que India recibe mucho apoyo de Occidente en la parte comercial, pero históricamente ya lleva muchos años, se ha armado con armas rusas, y Rusia le ha vendido armas
y le ha facilitado lo que otros países le limitaron desde cuando se metió en la aventura nuclear. Entonces, Estados Unidos e Inglaterra o Reino Unido, que son los más interesados allí, han mantenido una posición de ambivalencia estratégica con India, en ese sentido de que es su aliado, pero a la vez lo han dejado ser cercano con Rusia. Cuando se estalló la guerra de Ucrania, se esperaba que con las sanciones que puso Estados Unidos al mundo, al que negociara con Rusia, el primero que las iba a cumplir era India. Se esperaba, pero pasó lo contrario. El primero que las ha incumplido es India y Estados Unidos ha mirado para otro lado hasta el momento, ya que India es un buen socio comercial y sobre todo es un socio estratégico, como lo acabamos de decir. Entonces, India ha jugado las dos cartas de que quiere ser el independiente, quiere sacarle ventaja a China, quiere también dentro de sus planes superar el mercado chino y el comercio chino, lo cual vemos muy difícil porque China lleva mucho territorio, mucho terreno ganado, pero es la intención y eso es lo que está en visión. Tienen a un señor de gobernante actualmente, el señor Modi, Narendra Modi, es un personaje complejísimo, un dictador, le dio por ideologizar la administración pública con una tendencia budista, persigue a los musulmanes a muerte y eso le ha generado también resistencias y amenazas de musulmanes, especialmente los que están en Pakistán, que ya han atacado varias veces dentro de India. Entonces, ante ese escenario y con unos problemas limítrofes que tiene sin definir, con China, una parte, con Bengalia o Bangladesh, otra, con Pakistán, otra, hay sectores que son muy convulsos, está ahí latente, pero lo han manejado hasta el momento y tiene una doble moral porque le está comprando petróleo muy barato a Rusia y con eso también, más el petróleo que le compra China y el que venden por el mercado negro, que es otra gran cantidad, Rusia pues ha podido sostener la guerra contra Ucrania y ha eludido las sanciones internacionales. Eso lo saben perfectamente en la Casa Blanca y los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Europa. Buscan, por ejemplo, que históricamente India ha tenido una muy buena relación con Sudáfrica. Recuerden que Mahatma Gandhi vivió en Sudáfrica. Entonces buscan que incide en Sudáfrica, que está siendo afectada por la presencia de Rusia y China, y ahí vemos que Sudáfrica acaba de hacerle un mandado a Rusia y China de ir a exacerbar lo que pasa, denunciando a Israel por genocidio, argumentando que en la época en que ellos sufrieron el apartheid era lo mismo, pero desde luego estaban haciendo un mandado a China y Rusia, que tienen mucha influencia ya en este momento y es un punto supremamente estratégico. Entonces imagínense ustedes el sur de África controlado por las fuerzas navales chinas y rusas y, y el mar Mediterráneo bloqueado en el estrecho de Adén y el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, sería la maravilla para que China se apoderara del control de la economía de toda la gran isla. Entonces, eso lo tienen claro todos los estrategas y los geopolitólogos y por eso lo manejan así. ¿Hasta cuándo? Es impredecible, pero es la realidad que hay con India. Bueno, mirando ahora la situación de lo que vimos hoy, entonces hicimos un ejercicio que era mirar un poco la actualización en términos generales de la situación de guerra entre Israel y Hamás. Luego pasamos a ver algunas noticias, algunas láminas con información de lo más reciente y analizamos que algunas de las armas que han construido los de Hamás han sido fabricadas en estos talleres que en este momento ya están ocupados, como se ve en la foto, por soldados israelíes, donde fabrican los cohetes y otras armas con partes de armas que utilizó Israel o con armas que han sido robadas o con tecnología israelí que ha llegado a las manos de los palestinos. Que se busca
que haya unos diálogos constructivos para la liberación de los rehenes. Hicimos todo un escenario complejísimo, difícil de dilucidar y sobre todo difícil de avanzar, donde hay tantos intereses contrapuestos. También analizamos un poco el tema de los ciudadanos israelíes que se movilizan hacia la frontera a bloquear que le pase cualquier ayuda humanitaria a los palestinos, porque dicen que eso va para Gaza, para Hamas, en Gaza. También miramos un poco la posición del señor Antonio Guterres, presidente de la ONU, o secretario general de la ONU, mejor, respecto a la situación de los palestinos y pidiendo que el hecho de que había gente de la ONU Palestina que participaron en el ataque terrorista no significa que toda la ONU esté terrorista ni que se debe suspender el apoyo. Pero los países que tomaron la decisión están supremamente sentidos, como Estados Unidos y Noruega, que han dicho que coadyuvan en la parte de la comida, más no en otro tipo de ayudas, porque es intolerable e inaceptable que los que pertenecían a la ONU sean a la vez terroristas. Y le han exigido muy seriamente al señor Guterres que haga una investigación exhaustiva y muestre resultados. El señor Guterres y el que está de delegado en Gaza se han anticipado a los hechos diciendo que ellos ya destituyeron a unas personas que Israel les dijo, pero eso no es suficiente ni para Estados Unidos, ni para Israel, ni para nadie, porque es que el problema está ahí metido y tienen que profundizarlo e ir a fondo. Inclusive hay voces en Israel que dicen el día después cuando consideren que termine la guerra, ¿qué se va a hacer? Y exigen ellos también que como parte de los acuerdos que se hagan de paz es que no exista más, que desaparezca esa oficina de la ONU como está en este momento, que si quieren hacer otra, sea completamente neutra, con gente internacional y con menos burocracia y menos secretismo de lo que allí pasa. Situación compleja. Luego vimos un poco lo que pasa en los hospitales, que eso pues nos lo están restregando todos los días los medios y no hay necesidad de imaginar más de lo que se ve, que es aterrador. Y luego vimos también otro problema que surge, es que hay unas corrientes de pensamiento político dentro de Israel que consideran es que en Gaza ni en Cisjordania debe haber ningún palestino y que se vayan. ¿Para dónde? No importa, pero que se vayan, lo cual también es una locura y solo sirve, como decíamos, para vaciar o verter gasolina sobre el fuego. Vimos luego cuál ha sido como una parte de la metodología de avance táctico de Israel en todos estos puntos, que es primero establecer posiciones, atrincherarse, si se podría llamar de esa manera, o posiciones de bloqueo, avanzar con fuerzas de ingenieros de reconocimiento, establecer otra línea de reconocimiento de seguridad y de esa manera metodológica ir destruyendo túneles, posiciones y exponiendo menos la fuerza, o sea, garantizando la integridad de la fuerza atacante, y sin embargo ya han perdido cerca de 200 soldados muertos y más o menos 400 o 500 heridos. Pero lo han hecho en todo el país, como se ve en esta foto, y últimamente se han concentrado aquí en la ciudad de Han Yunis, al sur, como la vemos, en 2 meses cómo ha cambiado el avance de las fuerzas israelíes. Pero el gran problema para la gente civil es que la van movilizando y le dicen, muévase para tal lado, se le respetará la vida, pero tenemos que combatir los terroristas que están aquí. Y la gente se mueve y al otro día vienen los bombardeos a esos sitios porque hay yihadistas. Entonces, el problema es complejo, sabemos que el problema son los yihadistas, pero lo que hay alrededor de eso no es fácil ni de definirlo ni de resolverlo. Y para rematar el problema, este fin de semana, unas milicias iraníes atacaron una base estadounidense en Jordania que tiene como función atender unas actividades que realiza Estados Unidos en la República de Georgia, otras en Azerbaiyán y otras dentro de Jordania, y a la vez con la presencia que le analizamos varios puntos, porque hay bases militares de Estados Unidos en la zona. Y el señor Biden, que está en campaña política, ya anunció que va a haber una retaliación fuerte y en este momento está en los análisis y mentideros internacionales si va a atacar dentro de Irán o va a atacar fuera de Irán, pero hay objetivos
proiraníes. La lógica sería de la guerra que atacara dentro de Irán, pero sería incendiar la pradera más de lo que ya está. Y vemos aquí la foto de la base que fue atacada, tomada por un satélite. Y luego pasamos a hacer unas reflexiones sobre todos estos hechos que de una u otra manera fueron utilizadas por ustedes en sus respuestas. Vimos la primera pregunta, que por qué pretenden Rusia y China o qué buscan con su aparente neutralidad, y la coincidencia fue de más o menos el lobo con la piel de oveja, que llega haciéndose el que quiere o no quiere algo, pero posteriormente saca a relucir los dientes. Luego, y preguntamos cuál debe ser la respuesta de Estados Unidos e Israel. Más o menos la coincidencia es mantenerse firmes frente a lo que está pasando aquí, desenmascararlos en los organismos internacionales y exigirles puntos concretos. O sea, una aplicación del principio histórico de que si quieres la paz, prepárate para la guerra y no se puede ceder, mucho menos cuando el adversario está mostrando los dientes. Y por último, preguntamos que cuál debería ser el enfoque de Estados Unidos en Medio Oriente y Ucrania, y fue más o menos complementaria con lo anterior. Entonces llegamos ya al momento de las conclusiones finales y volvemos a reiterar que primero, por mucho menos de lo que pasó ayer en Jordania, en la base militar, Estados Unidos terminó metido en una guerra en Vietnam que todos sabemos no le fue bien. Y que por mucho menos el planeta se enfrascó en dos guerras mundiales que fueron aterradoras en 1914 y 1939. Las dos guerras mundiales de las cuales hubo mucha incidencia en ambos casos de los intereses geoestratégicos de Alemania. También nos queda claro que el problema de la política interna, tanto en Israel como en Estados Unidos, está afectando lo que pueda pasar, que hay unos intereses que son prácticamente inamovibles e innegociables en este momento para la OTAN, para Europa, para Estados Unidos y desde luego para los aliados contrarios que son China, Corea del Norte, Rusia e Irán. Y que alrededor de eso hay tantos estados correlacionados directa o indirectamente que cualquier fricción que pase a mayores entre estas grandes potencias inmediatamente convierte el mundo en un reverbero porque todos reaccionan o son afectados por esos intereses y por esos hechos. Total de que no es que estamos diciendo que ya va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, aunque hay unos que dicen que ya comenzó, pero sí estamos diciendo que se está navegando de manera terrestre sobre el filo de una cuchilla con precipicio a lado y lado. Entonces llegamos al final. Les agradecemos a todos. Sí, sí. Les agradecemos a todos su asistencia. Les agradecemos su participación. Los invitamos mañana y tenemos una gran conferencia con un verdadero especialista en derecho electoral que nos va a ilustrar sobre algunos temas y también a que asistan a la memoria histórica. Entonces, de nuestra parte, les deseamos una feliz noche, que Dios nos siga acompañando y le damos la palabra a mi compañero con que tiene algo que Sí, mi decir. coronel. Es que hay algunas intervenciones que quedaron en el Face registradas, sin embargo, pues la importancia de ellas mismas amerita su venia para poderlas tratar. Dice mi mayor Mendoza que haciendo una similitud de los grupos terroristas de Hamas, con el ELN y las FARC, enquistados dentro de la población civil, qué y cómo las Fuerzas Armadas colombianas recuperarán los espacios cedidos por guerrillero presidente. Eduardo Patiño dice, los sionistas israelíes radicales piensan sustituir la mezquita de Al-Aqsa por el tercer templo de Israel. Eso desataría un conflicto de vastas proporciones judío-musulmán. Estados Unidos atacó a Irán en 1988
en la operación Mantis religiosa. En Estados Unidos ya han enviado aviones F-15 y B-2 a Europa. Se rumora que van a atacar a Irán. El asunto de Israel se debe tratar con guante blanco. De la misma manera, se debe promover la organización del Tratado de Pacífico Norte entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Filipinas y la República Nacional de China. Mi coronel Fuentes dice también lo siguiente: pero si hay defensa y respuesta del agresor, pues estos terroristas se toman el mundo. Pregunta: ¿cuál es el tanque de oxígeno de China en su poder económico? Finalmente, Alfredo Gruber dice lo siguiente: en mi opinión, estamos en una situación de preguerra mundial muy peligrosa y pienso que Rusia, China, Corea del Norte e Irán están echándole leña al fuego y se corre el grave riesgo que en este escenario se puede perder el control de la situación y se prenda un conflicto internacional de gravísimas proporciones, a la cual todos los habitantes de este planeta nos veamos envueltos. Eso es todo, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, me queda muchas gracias. A todos una feliz noche. Que Dios nos siga bendiciendo. Buenas noches para todos. Mañana seguimos. Que tengan Bueno, una feliz noche, descansen y sueñen bonito. gracias. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín,